Buenos días. Gracias por vuestra presencia. Hoy continuamos con la segunda jornada de nuestras jornadas de formación en gestión cultural que realizamos entre Fundación Caja Rioja y la Dirección General de Cultura del Gobierno de La Rioja. Y contamos también con la colaboración de CaixaBank. Estas jornadas fueron planteadas como un espacio de encuentro y de formación entre los agentes culturales que trabajamos en La Rioja y siempre lo hemos concebido como un espacio de reflexión y de pensamiento, puesto que todos nosotros creo que independientemente del ámbito en el que estemos, seamos un ayuntamiento, una asociación sin ánimo de lucro o una fundación, tenemos las mismas preocupaciones y los mismos problemas a la hora de trabajar. Este año el lema de nuestras jornadas ha sido la gestión cultural desde lo rural. Y para ello el mes pasado ya tuvimos una primera jornada en la que presentamos Genaguacil, el pueblo museo, y sus responsables nos contaron un proyecto que es referencia nacional y también internacional y que se ha gestionado en un municipio de menos de 500 habitantes, ¿no? Y desde la administración local. El mes que viene, la última de las jornadas, estará la socióloga María Montesinos, de la Ortiga Colectiva, que abordará el título Las prácticas culturales en contextos rurales, redes, tejido asociativo y cultura comunitaria. Nos dará esa visión desde una asociación cultural sin ánimo de lucro que ha creado un proyecto también de referente nacional, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede trabajar de igual manera siendo una asociación sin ánimo de lucro y no teniendo por qué ser una empresa o una administración local, ¿no? Tendremos esa visión, ¿no? Y bueno, hoy es el turno de Ana Ibáñez y Mar Badal, a quienes doy la bienvenida y os agradezco vuestra participación en estas jornadas. Sus currículos son muy extensos y los podéis consultar en las redes y en Internet. Pero bueno, ellos son los creadores de un proyecto que se llama Kanpoko Bulegoa, que se define como un obrador artesanal de pensamiento aplicado en torno a la cultura rural y el territorio y que imagino que a lo largo de la mañana nos desgranarán un poco más en qué se traduce esto. El título de su intervención es El giro cultural en la ruralidad contemporánea. Y lo que les pedimos, en definitiva, es que pusiesen sobre la mesa soluciones a retos que presenta hoy el medio rural, ideadas intentando mirar desde otro lugar, ¿no? Porque con otro prisma, ya que muchas veces no conseguimos enfocar bien, porque estamos muy metidos en nuestro territorio. Y bueno, esperemos también que nos den claves, ¿no? Nos sirvan para plantear o reenfocar nuestros proyectos culturales, ¿no? Sean del tipo que sea. Nos hablarán también de proyectos en los que ellos colaboran, como Landarte, ¿no? Por ejemplo, que se desarrolla en Navarra desde la Dirección General de Cultura e Institución Príncipe de Viana y en el que ellos participan como mediadores. Y no sé si dará tiempo también a comentar algún otro proyecto en el que también han participado, como el estudio de impacto sociodemográfico de la cultura en el medio rural, que desarrollado por el Ministerio de Cultura y en el cual participa uno de los investigadores, es Maricruz Navarro, que es profesora de Economía de la Universidad de La Rioja y miembro del patronato de la Fundación Caja Rioja. Como veis, es un planteamiento de lo más sugerente y nada, no me extiendo más, dejo la palabra a ellos. Muchas gracias. Vale. Buenos días. Para hoy hemos planteado como hay dos partes en la sesión. En la primera parte nos apetecía compartir algunas reflexiones, ¿no? Como igual contenidos relacionados con lo que habitualmente atraviesa, ¿no? Nuestro trabajo. Y en la segunda parte sí que, después del descanso, igual sí que os presentaremos algunos de los proyectos que hemos realizado como colectivo y también entendíamos que igual podía haber interés en hablar un poco sobre el programa Landarte, que es este programa que se ha comentado ahora, ¿no? Igual para situar un poco, hace 6 años creamos este colectivo de
dos, un colectivo doméstico en el que de alguna manera juntamos, ¿no?, las trayectorias respectivas. Anne es diseñadora gráfica y desde hace muchos años ha venido como frecuentando, digamos, ¿no?, distintos entornos y proyectos de arte contemporáneo en el medio rural, y yo vengo más de la investigación y la dinamización agroecológica. Trabajo bastante también con temas de biodiversidad cultivada, semillas locales, así, y eso un poco pues de juntar las dos trayectorias sale Campo Cobulegua, que podríamos traducir libremente al castellano como Oficina de Asuntos Exteriores, y lo que en principio tenía que ser un espacio que nos permitiera pues de alguna manera hacer cosas que nos apetecía hacer, más allá de nuestro trabajo cotidiano en una finca en la vertiente norte del Pirineo Navarro, y más allá de las ocupaciones laborales, ¿no?, que nos permiten seguir adelante con el proyecto Ahí en Casa. Pues eso, lo que tenía que ser como un espacio para probar cosas que nos apetecían, pues en pocos años, afortunadamente, se ha convertido en una ocupación laboral, en la principal que tenemos, ¿no? Entonces, de repente, lo que era un espacio más de experimentación y de autoconsumo, digamos, ¿no?, de autoexploración, pues gracias al trabajo en Landarte y en algunos otros programas a los que nos han invitado a hacer más trabajo de comisariado o así, pues de repente se ha convertido en un trabajo, ¿no? Y eso es una bendita noticia, pero a la vez también últimamente ya echamos de menos tener más tiempo para desarrollar otra vez nuestra propia práctica, que es algo que en breve retomaremos, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, pues esto, ¿no? En esta primera sesión veréis que nos iremos intercalando ambos, planteando una serie de cuestiones que creemos que a cualquiera que trabaja o que está presente, ¿no?, en los entornos de la producción y de la oferta cultural en el medio rural contemporáneo, pues yo entiendo que habréis pensado sobre ello o os habrá tocado vivirlo, etcétera, ¿no? De alguna manera, durante los últimos años, podríamos decir que lo rural ha conquistado cierta cuota en los entornos culturales. Es decir, podríamos decir, creo que sin lugar a dudas, que las cuestiones planteadas por los feminismos o por todo lo que tenga que ver con lo de colonial, etcétera, ha supuesto un giro, ¿no?, en todos los entornos del arte y de la cultura. Son una serie de cuestiones actualmente hegemónicas en esos entornos. Lo rural, en absoluto, ha generado un giro como estos, ¿no?, pero sí que podríamos decir que ha conquistado como cierta cuota, ¿no? Si hace unos años, hace 15, 20 años, en determinados entornos culturales urbanos, en los grandes centros, digamos, ¿no?, del escaparate del sistema del arte y de la cultura contemporánea, lo rural era prácticamente inexistente, pues desde hace unos años sí que, bueno, pues eso, ¿no?, hay como una cierta presencia, ¿no? Esto tiene bastante que ver con ese extraño fenómeno que se ha producido a partir del éxito inesperado de un libro en 2016, publicado en 2016, que es La España vacía, de Sergio del Molino, y que quién sabe si eso es así, pero aparentemente la cronología sería que un libro de éxito genera abre un filón editorial al que se suman bastantes otros títulos. Eso desembarca en muchos entornos culturales y acaba influenciando, digamos, en cierto interés por parte de las instituciones públicas, los partidos políticos, etcétera, ¿no? Entonces, quizás no es quizás no hay una relación de causa-efecto, quizás es que se juntan distintas cosas. Hay mucha gente que veníamos trabajando desde la producción cultural, ya sea desde la escritura, desde el cine, desde otros lugares antes de la publicación de ese libro, pero bueno, en cualquier caso, sea como sea, en estos últimos años, es evidente, el año pasado fue el año del cine, ¿no?, en clave rural, por antonomasia. Pues esto, ¿no?, también no sé, el fenómeno Rodrigo Cuevas con todas las secuelas que está generando. O sea, hay como realmente, ¿no?, lo rural ha aparecido en la escena cultural, pero quizás simplemente conquistando eso, ¿no?, como una pequeña cuota, ¿no? En realidad, que lo rural
esté presente en la producción cultural no es nuevo. Lo que quizás es verdad que, más allá de los lenguajes contemporáneos, luego veremos que sí que hay algunas novedades, pero en cualquier caso que lo rural esté presente en la producción cultural no es nada nuevo. De hecho, hay un historiador francés, Pierre Cornu, que habla de que el interés de la cultura por lo rural a lo largo de la historia se podía entender como un movimiento pendular en el que en los momentos de auge y de bonanza, ¿no?, y de euforia, digamos, en los polos urbanos se tiende a olvidarse uno de lo rural o en cualquier caso a verlo como, pues un poco como lo que hemos conocido en las películas de los 70 así del desarrollismo, así con pues estas imágenes denigradoras, ¿no?, o denostadoras del atraso atávico, etcétera, de lo rural, pero por contra, en momentos de crisis o de zozobra, pues aparece en todas esas expresiones de la idealización del campo como ese lugar deseado en distintas claves, digamos, ¿no? Entonces, centrándonos solo en esa vertiente de la idealización del campo, ¿no?, por parte de la cultura urbana, podríamos decir que no ha habido época en la historia prácticamente donde no haya habido una reedición de ese canon bucólico, ¿no?, que ve eso, ¿no?, pues en el campo, pues, o ese paraíso perdido o esa Arcadia prometida, ¿no?, ese lugar donde uno se puede reconectar con su lugar en el universo, donde la persona se hace presente, etcétera, etcétera. Esto tamizado por todas las posiciones del espectro ideológico, desde un José María de Pereda en Peñas Arriba, ¿no?, que es pues, ¿no?, un escritor carlista así por antonomasia, hasta las ensoñaciones pues, de un William Morris o de un Kropotkin, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, en esas idealizaciones del campo, en realidad lo que se produce es una instrumentalización y una cosificación del campo, ¿no? El campo y sus gentes se convierten en un objeto al servicio de las necesidades o los intereses o las veleidades de esa voz generalmente masculina, urbana, de clase media alta, que habla por esa realidad enmudecida o acallada, ¿no?, en un monólogo cultural donde el campo es como el muñeco, ¿no?, agitado por el ventríloco que emite su propia autocrítica o su propia autoparodia, ¿no? Estos ejercicios, en realidad, para lo que han servido es, por un lado, como el campo es un motivo que le sirve al autor, por ejemplo, al escritor, o al pintor romántico, ¿no?, para explorar sus propios abismos interiores, digamos, ¿no?, y en un ejercicio de ensimismamiento tan propio del artista así decimonónico encumbrado, ¿no?, como medium que filtra lo divino, ¿no?, y lo terreno. También el campo cosificado ha servido como una metáfora moralizante o al servicio de cualquier tipo de discurso ideológico, ¿no?, de sermón, digamos, ¿no? El campo ha servido como ariete de lo identitario, ¿no?, valiéndose de estos recursos que siempre tan buen rédito dan, que es el tema de los orígenes, de lo auténtico, digamos, ¿no?, como apelando a ese refugio. Pues, por ejemplo, todos los fascismos y totalitarismos del siglo XX de derechas han apelado al campo como ese refugio de la raza, donde se mantienen puros los valores tradicionales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también en clave de pensamiento, digamos, del otro lado del espectro, el campo ha servido también como espejo para criticar, ¿no?, todo el reverso negativo del mundo moderno, ¿no? Pues esto, ¿no?, como ese otro que nos muestra, bueno, que nos permite criticar lo que no nos gusta de lo que tenemos, ¿no? Y en muchísimos casos el campo, como decía antes, ha servido para fantasear en la posibilidad de una salida o de una huida, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que todo este género, toda esta mirada idealizada, ¿no?, que en mayor o menor medida cualquiera de nosotros y de nosotras reproduce, por más que vivamos en pueblos pequeños, por más que seamos muy conscientes de que muchos de los clichés a través de los cuales nos acercamos a ese entorno nuestro están empapados de toda esta mochila, digamos, que arrastramos, bueno, aun siendo conscientes de ellos, nos vemos reproduciendo esto, ¿no? Entonces,
es curioso cómo toda esta idealización del campo, esto es una cosa que comentaba un artista y escritor que nos gusta mucho, que es un catalán, se llama Pere Jaume, él decía, ¿no?, que esta idealización y cosificación del campo ha producido mucha obra, ha sido muy prolija, hay cantidad de libros, de arte plástico, de cine, de teatro, que sigue esta estela de la idealización del campo, ha sido muy prolija, pero en ningún caso en estas obras el campo se está pudiendo expresar con voz propia. O sea, ninguno de estos intentos de reflejar o representar esa realidad en realidad ha sido capaz de lograr que esa realidad hable por sí misma, digamos, ¿no? Entonces, seguramente, si todos estos intentos de escritores, cineastas, artistas, así, fracasan en caso de que pretendieran, ¿no?, que el campo hablara, ¿no?, a través de sus obras, si fracasan en buena medida es por el ensimismamiento, porque en realidad a la mayoría de artistas o a la mayoría de gente, como yo ahora mismo, ¿no?, que hablas básicamente para escucharte a ti mismo, porque lo que te interesa sobre todo es tú mismo, ¿no? Pero más allá de este ensimismamiento, también quizás si fracasan en ese intento de aprender algo de esa realidad es porque les separa una distancia insalvable y entre esa mirada y ese objeto observado intermedian, digamos, una serie de imágenes que distorsionan totalmente o impiden que esa relación pueda darse, ¿no? Bueno, yo al hilo de esto que decía Marc, he preparado aquí... ¿Se me oye bien? Sí. He preparado aquí unas notas que me gustaría leeros. En estas notas hay muchos fragmentos que son fragmentos de gente que hemos ido leyendo a lo largo del tiempo y que no nombraré a todos porque si no me va a costar mucho, digamos, leeros estas notas. Así que si alguien tiene interés por alguno de los fragmentos que he citado, pues le puedo dar luego las referencias. Como os decía, y retomando el hilo de la instrumentalización de ese fracaso en el intento de entender esa realidad rural, estaría de alguna manera uno de los parámetros que configuran el mundo actual, el mundo en el que vivimos, que es la proliferación de imágenes. Aún admitiendo que las imágenes son insorteables a la hora de abordar una realidad accesible, en primer lugar, a través de los sentidos, esta proliferación de imágenes, esta saturación, favorece la cristalización de esas imágenes. De alguna manera, esas imágenes, a fuerza de repetirse, se cierran sobre sí mismas. La intensificación anula la capacidad de dichas imágenes para sugerir lo que falta, para sugerir el otro lado de lo que está presente. Ese movimiento pendular propio de las imágenes entre lo que está y lo que falta, lo que queda silenciado. Lo que esas imágenes nos muestran es únicamente una realidad conciliada y transparente, desprovista de conflictos, de oscuridades, de pliegues, apta para ser enlatada y consumida como mercancía cultural. Y estas son palabras de Ticio Escobar de su obra Aura Latente. De lo que estamos hablando aquí es de cómo nos relacionamos con la realidad, cómo percibimos esa realidad, cómo la pensamos, y eso a menudo pasa por estas imágenes. Estas imágenes que, fabricadas en serie, van atrofiando nuestra mirada, comprometiendo nuestra libertad de mirar. Las representaciones y percepciones que nos hacen pensar el mundo en el que vivimos y pensarnos a nosotros mismos de una determinada manera se conforman a partir de esas imágenes. Es importante no olvidar que lo que somos capaces de percibir e incluso imaginar tiene que ver con nuestra experiencia sensorial, con lo que nos es, en definitiva, familiar.
Por eso, para nosotros es tan importante reflexionar en torno a cómo se producen estos significados, estos decorados ficticios y quién los produce. Os hemos traído algunas imágenes. Inmensas estaciones solares, granjas de datos frigoríficos, temporeros caminando al borde de la carretera, hordas de turistas intentando retratarse en el mismo punto geográfico. Estas son sin duda imágenes del rural actual que no suelen circular habitualmente, imágenes que raramente asociamos de manera inmediata con este ámbito, aunque pertenecen a él. Las imágenes, como productos históricos, están ligadas a una concepción específica del mundo y de nosotros mismos, no extrapolable a otras comunidades. Es en torno a estas construcciones, a esta concepción de mundo, que proyectamos unas determinadas imágenes en una maniobra que se retroalimenta. Porque nos pensamos como lo hacemos, generamos unas determinadas imágenes que a la vez refuerzan esa percepción. Y eso tiene que ver con las imágenes que veíamos antes, con la manera en la que construimos ese rural y ese afuera del que hablaba Marc, y en consecuencia la posibilidad de huir, la nostalgia indisociable de esta construcción, en fin, todas estas ideas. Por lo tanto, la realidad en nada es ajena a las representaciones que de ella se hacen. De hecho, esperamos encontrar una realidad acorde con el conjunto de representaciones que manejamos. Esperamos de la realidad que se ponga a la altura de su representación. De hecho, ciertos modos de paisajismo responden a esta operación. Todo el ámbito de las recreaciones podríamos situarlo aquí, como todas las renaturalizaciones. El rewilding, que tiene que ver no con restaurar el pasado, sino con restaurar la idea de ese pasado natural. Trabajamos mucho como sociedad para mantener estas ficciones, dice Ramón del Castillo en su libro El jardín de los delirios, y a menudo lo hacemos de forma violenta, artificiosa y antinatural, aunque lo que persigamos sea recrear lo natural, la naturaleza misma. Aquí, en esta producción de significados, se inscribirían todos los intentos del arte y, por extensión, de la cultura, de mantener abiertas estas imágenes, de combatir esa automatización, esa cristalización de la que hablábamos antes. Reducir en nosotros lo mecánico, destruir todo acuerdo a priori sobre lo percibido, que diría Duchamp. Superar las apariencias para alcanzar una comprensión más profunda de la realidad, para reavivar nuestra percepción de la vida. Al arte se le supone la capacidad de incidir sobre ese régimen de la representación del que hablábamos antes, y eso desde su propio interior. Alentar la sensibilidad social, imaginar modelos éticos diferentes y suspender las certezas que sostienen el orden instituido. Pensar configuraciones nuevas de lo visible, de lo decible, de lo pensable y por eso mismo un paisaje nuevo de lo posible, que dirá Rancière. Dejamos este punto aquí porque introduce el tema de la función y más específicamente de su dimensión político-crítica, que si os parece retomaremos más tarde. Otro apunte que me gustaría hacer con respecto a lo que ha mencionado Marc tiene que ver con la distancia. De algún modo hemos aprendido a mirarnos desde la exterioridad, es decir, colocándonos fuera, desde la superioridad, situándonos por encima de las cosas, y desde la instrumentalidad, es decir, acercándonos a las cosas desde una perspectiva utilitaria y, por supuesto, unidireccional. Estos son los parámetros en los que se sitúa nuestra mirada. Mirar es, en cierta manera, ya separarse. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí, a este ensimismamiento del que hablaba Marc? ¿Cómo hemos construido este delirio de pensarnos indiferentes a ese afuera? Precisamente es de esto
de lo que hablábamos en un proyecto que en su día Marc y yo llevamos a cabo dentro de uno de los programas del Centro de Arte Contemporáneo UARTE de Pamplona y que en su día llamamos Claustrofilia. Aquí os hemos traído la publicación, luego si queréis os podéis acercar y echarle un vistazo. Después también hablaremos, si queréis, de ese proyecto. Sin duda, el hecho de que exista simplemente la posibilidad de pensarnos abstraídos del territorio, de ser indiferentes a ese afuera, tiene que ver con la distancia, con esa falsa idea de independencia que en el caso de Occidente, y citando a Yayo Herrero esta vez, se ha construido en base a 3 suposiciones: que podíamos vivir emancipados de la naturaleza, ahora vista como un objeto, emancipadas del resto de personas, el individualismo como elemento que desintegra la comunidad, y emancipadas de nuestros propios cuerpos, al que se le aplican las mismas lógicas que a los objetos y a la naturaleza. De nuevo, la separación y la distancia. Estas 3 suposiciones, mediante las que construimos esa clausura fingida, esa supuesta separación del mundo, esa autosuficiencia, leída en términos de liberación. La idea tan recurrente, tan presente en los discursos del individuo hecho a sí mismo, un individuo que niega su dependencia, su vulnerabilidad estructural, un individuo ajeno a las interdependencias que sostienen la vida y que construye modelos de libertad en donde la dependencia pasa a ser una especie de patología. Y estas son palabras otra vez de Yayo Herrero. Como os decía, esta imagen se sustenta, como imaginaréis, sobre la explotación de otros lugares, de otros cuerpos. Lugares y cuerpos que se mantienen fuera del encuadre, fuera de esas imágenes y que alimentan esa disonancia cognitiva de la que habla Jaime Bindel en su libro Estética fósil, que el sector cultural reproduce aplicando las mismas lógicas productivistas de turistificación y de movilidad extrema. Buena parte de la cultura, de hecho, ha consistido, en palabras de Santiago Albarrico, en fugarse de los cuerpos y de la tierra. En realidad, ese fracaso del que hablaba Marc tiene que ver con esta distancia. La cultura fracasa porque se acerca a lo rural con sus categorías inmutables, su ficción unificadora. Las figuras que reemplazaban a ese algo o alguien ausente, en este caso los rurales, el campesino, movilizaron ficciones, valores, pensamientos, formas de concebir, imaginar y representar el mundo que no respondían a los intereses de los ausentes, de los representados, sino a los del poder dominante. De lo que se trata aquí, en palabras de Escobar, es de que los sujetos irrumpan en la escena a partir de movimientos propios, indóciles al orden de dichas categorías. Irrumpan en base a sensibilidades, experiencias y expectativas propias que desestabilicen esos códigos. Solo así, resistiendo a la imposición de cambios ajenos a su propia dinámica cultural, podrán desplegar modalidades disidentes de contemporaneidad. Lo que está por ver es si todavía existe la posibilidad de ese afuera, de esos otros modos de concebir el mundo, y si seremos capaces de convocarlos en ciertos momentos, desmarcándonos de categorías abstractas a partir de movimientos propios. De ahí la necesidad de desarrollar estrategias de acercamiento, de interacción, estrategias que contradigan esa abstracción creciente, confundirse con lo que te envuelve, abolir la distancia. Eso es lo que hemos ido ensayando en nuestros proyectos. Bien, si antes he empezado diciendo que lo rural no había supuesto un giro en lo cultural, sino que había conquistado una cuota simplemente, si giramos la frase y nos encontramos con el título, ¿no?, que le hemos puesto a la sesión de hoy, sí que podríamos decir que en muchas zonas de lo rural
lo cultural sí que ha supuesto un giro. Es decir, y aquí habría que diferenciar entre distintos territorios rurales, ¿no? Y toda la heterogeneidad que tenemos, pues esto igual va a ser más cierto en unos lugares que en otros, pero sí que de alguna manera lo cultural ha supuesto un giro en el medio rural contemporáneo. Esto nos abre, digamos, un nuevo ámbito que sería, si dejamos atrás lo que sería el campo convertido como un objeto, ¿no?, al servicio de la creación, donde estas imágenes y esta distancia operan, y quizás aquí nos entramos en el ámbito donde podemos pensar el campo, los pueblos, ¿no?, los territorios rurales como un espacio de producción, ¿no?, como un taller, ¿no?, o un espacio de exhibición, ¿no?, como un escenario. Entonces, que en muchos de nuestros pueblos lo cultural esté suponiendo un giro, ¿no?, sociológico, no sé, tiene que ver con distintos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, la terciarización de la economía de nuestros pueblos, es decir, incluso en las zonas rurales más marginales, más alejadas, donde no hay prácticamente implantación industrial y no tiene por qué haber excesivamente turismo, incluso en esos lugares, la gente que se dedica a trabajar la tierra son minoría en cualquiera de nuestros pueblos, pero es que en cualquiera. Quizás en donde no hay otra actividad, la mayoría son jubilados, digamos, ¿de acuerdo?, ¿no? No hay otra actividad económica, pero decidme un pueblo que quizás los hay y no lo conozco y me encantaría conocerlo, donde la mayoría de la gente, de la población activa, se dedica al sector primario. Eso no existe, al menos en nuestro contexto de Europa occidental, digamos, ¿no? Luego, la movilidad extrema, ¿no? El medio rural como ese lugar donde uno no puede vivir sin coche propio, digamos, ¿no? No solo la movilidad de fin de semana o así, sino la movilidad cotidiana de la gente que vivimos allá todos los días, ¿no? La irrupción del ocio, o sea, no del ocio de los veraneantes o los de fin de semana, no, el ocio de la gente jubilada en nuestros pueblos o de, pues, de los momentos que cada cual legítimamente se toma, digamos, ¿no? O sea, el ocio y la jubilación son dos ideas que no existían en el mundo campesino tradicional, eran ideas como impensables, digamos, ¿no? Y luego el envejecimiento que nos deja, y eso es algo que en Landarte, por ejemplo, vemos prácticamente en todos los casos, que es, bueno, pues con un número muy importante de personas que ya están jubiladas, no tienen que ir a trabajar, entonces disponen de bastante tiempo, digamos, ¿no? Entonces, todos estos cambios explican de alguna manera, ¿no?, por qué, eso con lo que decía antes, ¿no?, en mayor o menor medida nuestros pueblos, que son en general percibidos como un lugar de ocio, de reposo, pues esto, ¿no?, lo cultural, la oferta cultural o la llegada a veces de ciertos agentes, ¿no?, que producen cultura, digamos, pues bueno, ha supuesto un giro importante. Es evidente que aquí hay que diferenciar entre diferentes mundos rurales. Pensando en Navarra nosotros, ¿no? En los pueblos más grandes de la ribera de Navarra, pues no ocurre tanto como sí que ocurre esto en pueblos pequeños de más al norte o más cerca de Guipúzcoa o en la zona del Pirineo, así, ¿no? Es algo que palpamos claramente, digamos, ¿no? Pero en cualquier caso, a veces lo que nos encontramos es que la llegada de ciertas personas muy concretas a un pueblo puede generar un revulsivo, y esto, antes Carlos comentaba, ¿no?, que nos hemos conocido en estos foros de cultura y ruralidades que organiza el Ministerio de Cultura, pues ahí muchos de los proyectos que se dan cita responden a este perfil de gente que ha vuelto al pueblo de su familia o que se ha instalado en un pueblo y emprenden, digamos, proyectos de carácter cultural, ¿no? Es verdad que la presencia de estos agentes puede ser un revulsivo, pero también es cierto que, lo que decía antes, que este tipo de proyectos se van a tender a ubicar más bien en esa zona de lo rural que encaja mejor en el canon de los pueblos bonitos, en las zonas de montaña y tal, y encaja mucho menos en pueblos más grandes, más cercanos a la ciudad o en zonas de agricultura más intensiva o lo que sea, ¿no? Pero bueno, lo que encontramos en esta nueva oleada, digamos, ¿no?, de cultura contemporánea en el medio rural es que, bueno, claro, me he olvidado de decir, ¿no? O sea,
lo que ocurre hoy mismo es que las propuestas quizás de nuevo cuño, que usan expresiones más propias de lo que se le llama la cultura contemporánea o el arte contemporáneo, se suman en realidad a todo lo que ya es el tejido cultural de los pueblos. Eso en los pueblos más grandes es más evidente. Me estoy refiriendo, pues no sé, desde los coros, a las bandas de música, a las romerías, a las prefiestas, etcétera, las escuelas de música, las bibliotecas, las casas de cultura, etcétera, ¿no? O sea, a todo esto que podríamos considerar que es el ecosistema cultural, ¿no? No sé, que ha animado a nuestros pueblos durante las últimas décadas, se le está sumando últimamente, en mayor o menor medida, pues dependiendo del caso, este nuevo tipo de propuestas, ¿no? Que claramente están proliferando durante los últimos años, ¿no? Entonces, lo que observamos, o desde nuestro punto de vista, tenemos la sensación bastante clara, además, de que muchas de esas propuestas, sobre todo las que tienen más que ver con el arte contemporáneo, en muchísimas ocasiones no van más allá de esta introspección que comentaba yo antes, ¿no? Del artista, no sé cómo decir, ¿no? Asombrado y sacudido emocionalmente por lo que ese territorio y ese paisaje y esa naturaleza le está transmitiendo, digamos, ¿no? Y frente a estas propuestas más individuales, ¿no? Quizás también tiene que ver con que nosotros trabajamos más en este ámbito, vemos muchas propuestas que tienen más que ver con involucrar a la población local en dinámicas más colectivas. Entonces, en este tipo de propuestas lo que solemos ver muchas veces es que se apela mucho más a generar situaciones de diversión, de entretenimiento, de goce, de placer de estar unos con otros, tal, que no estamos criticando, estamos simplemente anotando lo que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, frente a esto, nosotros lo que pensamos como colectivo es que sería muy pedante por nuestra parte decir o sea, negar que cualquiera de nosotras podemos disfrutar y debemos disfrutar con estas propuestas más de entretenimiento, ¿no? Que la cultura nos entretenga, es algo que todas experimentamos a diario, por desgracia yo diría que demasiado a diario experimentamos, ¿no? Pero sin negar esta realidad, lo que quizás decimos es que echamos de menos que en los entornos rurales no haya o no lleguen o no surjan propuestas que más allá de esta dimensión de entretenimiento o de goce apelen más a lo que se supone que la cultura tiene en tanto a herramienta para forjarnos como personas o llevarnos a replantear nuestra realidad desde unas miradas más críticas, etc., ¿no? Sabemos que en las ciudades esto es exactamente lo mismo, o sea que si vemos la oferta cultural en cualquier ciudad, obviamente, mayoritaria y masivamente lo que estamos encontrando sería una oferta cultural, pues no sé cómo decir, ¿no? que apela al consumo abúlico de entretenimientos, pero es cierto que en toda ciudad o pueblos más grandes podemos encontrar ciertos espacios, ya sean dinamizados por una asociación de artistas o una asociación cultural o desde el ayuntamiento o desde otras instituciones públicas o privadas que permiten que todavía queden algunos resquicios donde esa cultura más en clave crítica o más, no sé cómo decir, ¿no? Que pretende ir más allá del mero entretenimiento, pues bueno, tenga lugar, ¿no? Esto en general en los pueblos, cuanto más pequeños, pues más claramente se nos escamotea, no hay esa dimensión de la cultura, de esa que se produce y se consume, dejando al lado lo que es la dimensión antropológica, digamos, de la palabra cultura, ¿no? Entonces, frente a esta realidad, y viendo, ¿no? Lo que sería actualmente la oferta cultural en lo rural, planteamos como una serie de cuestiones, ¿no? Viendo como por los distintos ámbitos en los que, o los principales ámbitos en los que cristaliza la oferta cultural en lo rural, pues podríamos plantear algunas preguntas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el patrimonio material, ¿no? Que sin duda, en muchísimos casos, es el sector cultural más importante en términos económicos o sociales o de reconocimiento del mundo rural. Todo lo que tiene que ver con eso, con el patrimonio arquitectónico o otro tipo de patrimonio material, que ha sido lo que
hasta fechas recientes ha sido el gran motor, digamos, de la cultura en los pueblos. La iglesia de turno, la ermita, la ruta del románico, las cuevas con pinturas rupestres, lo que sea, ¿no? O sea, todo este patrimonio. Pues ahí lo que planteamos es que, y en algunos casos entendemos que así se da, quizás el reto sería que cómo logramos que todo lo que generamos en torno a ese patrimonio nos permita ir más allá del mero aprovechamiento turístico de ese caparazón urbanístico. Y hay casos en los que se trabaja para que, obviamente, compaginando con esa dimensión que tiene que ver con, pues eso, con la frecuentación de turistas a esos lugares, pero que surjan dinámicas. Por ejemplo, no conocemos personalmente, pero a veces hemos coincidido con la gente de Albarracín, que es seguramente uno de los pueblos más visitados de la península ibérica. Pues en Albarracín, sin conocerlo bien, pero más allá de la abrumadora y masiva presencia de turistas en sus calles y con la proliferación de alojamientos y restaurantes, lo que sea, sí que hay otras dinámicas que no somos capaces de valorar de ninguna manera porque no conocemos, pero hay escuelas taller de restauración de muebles, ¿no? O ahí se ha alentado a través de las ordenanzas que regulan la restauración y el mantenimiento de los edificios, se ha mantenido y promocionado la economía en torno a la producción de yeso, con técnicas tradicionales, artesanales, etc., ¿no? Pues bueno, este tipo de dinámicas nos parecen las interesantes, digamos, ¿no? Luego, seguramente el otro gran icono, ¿no?, de la cultura rural es todo lo que tiene que ver con el patrimonio inmaterial, ¿no? Carnavales populares, fiestas locales, danzas, música, todo lo que hasta hace 4 días se conocía con el nombre de folclore, digamos, ¿no? Y que ahora parece que nos sentimos más cómodas denominándolo con esta idea del patrimonio inmaterial. Pues bueno, ahí quizás lo que consideramos que deberíamos plantear es cómo conseguimos que estas expresiones de la cultura popular tradicional rural sigan desempeñando, de la manera que sea y obviamente en el contexto actual, la función de herramienta de religar, ¿no?, el tejido comunitario, de autoafirmación colectiva, ¿no?, de quiénes somos, ¿no?, y dónde estamos en el universo, digamos, ¿no?, de esta función sociocomunitaria que siempre habían tenido y que en muchos casos, seguramente los casos más conocidos o más emblemáticos, ha derivado muy claramente hacia un espectáculo que se ofrece al visitante ocasional que viene tal día, que es el día en que se bailan esas danzas en ese pueblo o que hay ese evento, digamos, determinado, ¿no? Pues bueno, ¿cómo conseguimos que sigan siendo expresiones vivas que contribuyan a religar el tejido, ¿no? Eso ahí cerca de casa, en la Navarra que está al norte de los Pirineos, ¿no? Hay un ejemplo muy claro en torno a un evento que se celebra en carnavales, que mezcla la danza, el teatro bufo de parodia con el versolarismo, los versolares, ¿no?, la improvisación cantada. Y esto es algo que había desaparecido, como tantas otras expresiones, ¿no?, pues a principios del siglo XX, y se recupera y realmente genera una dinámica en la que gente muy joven, la gente más mayor que participa en eso tendrán 25 años, o sea, realmente posadolescentes o así, están meses y meses pensando los temas que van a representar en esos teatros, ensayándolos. Es algo que es una práctica, como mínimo, parece que bastante universal en todo el mundo campesino europeo. En un libro que, si no habéis leído, ya podéis ir corriendo a compraros, que se llama Cristo se detuvo en Éboli, ahí hay un ejemplo muy claro de esto, de este teatro bufo, sarcástico, paródico, popular, como vía de canalizar las iras y el enfado y las pulsiones de una comunidad ante la evidencia de que la revuelta, digamos, violenta frente al status quo o la idea de poder quejarte, ¿no?, de poner una queja al ayuntamiento, lo que sea, era en balde, estoy hablando de contextos históricos distintos, pues el teatro ahí servía como válvula de escape y como, no sé cómo decir, ¿no?, como revancha o como frente común, digamos, ¿no? Pues bueno, estas expresiones del teatro popular, por ejemplo, tan comunes, pues ahí cerca de casa son ahora mismo capaces de generar una dinámica entre gente muy joven que en general
Cuando hablamos de cultura contemporánea en los pueblos, siempre parece que lo imposible es involucrar a gente entre 15 y 25 años, no hay manera de que se incorporen en estas dinámicas. Pues bueno, ahí, por ejemplo, en ese caso, pues obviamente no toda la gente de esa edad, de esos pueblos, pero en varios pueblos, ¿no? Vale. Luego, seguramente el otro gran tótem de la cultura rural, es así en clave muy contemporánea, es todo lo que tiene que ver con festivales, ¿no? De todo tipo, desde microfestival de cine en no sé qué pueblo pequeño, o festival de títeres, de teatro, de calle, de música, etcétera, etcétera. De hecho, seguramente si andáis en estos asuntos ya sabéis que hay empresas dedicadas a tú eres un ayuntamiento de un pueblo, yo te monto el festival de música, de lo que sea, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Más indie, más heavy, lo que sea y tal, ¿no? Pues bueno, la proliferación de festivales es un hecho incontestable. Estará por ver hasta dónde da, digamos, ¿no? El escaparate. O sea, el día que todos los pueblos de una comarca tengan su propio festival, pues igual deja de funcionar tan bien la idea. Pero bueno, de momento parece que hay margen, ¿no? Entonces, quizás lo que nos planteamos frente a los festivales es que, y en algunos casos entendemos que así se da, es cómo un festival puede generar una dinámica permanente y continua a lo largo de todo el año o de muchos meses en la localidad, ¿no? Y ahí sí que nos consta, no conocemos tampoco, pero que festivales como este que se llama el Festival de Cine más pequeño del mundo, que está en el Pirineo Aragonés o muy cerca de ahí, el Festival de Documentales de Boltaña, son festivales, en ambos casos cinematográficos, que sí que consiguen pues, agrupar un colectivo X de personas que están todo el año trabajando y que igual generan actividades a lo largo del año y tal, ¿no? Ahí también, hablando hace unos años de una actividad que habíamos montado, ¿no? Sobre el tema este de la programación, ¿no? De los formatos, en el Valle del Bastán, que está muy cerca de donde vivimos, que no sé si se conoce, pero bueno, es un valle hiperturístico, ¿no? Como es un icono ahí, tótem del escaparate turístico del norte de Navarra, digamos. Ahí la gente del ayuntamiento y de alguna asociación cultural nos decía que programaban, creo que era teatro, todos los jueves, creo, del año, en un pueblo cerca de Elizondo, que es la capital, bueno, en el pueblo de al lado, en Irurita, programaban, salvo los meses de verano, una vez al mes, creo que era, teatro jueves o viernes en euskera. Eso claramente no era para el turista que aparece ahí, sino tal, ¿no? Entonces, es verdad que el formato festival parece mucho más encaminado, ¿no? a atraer gente de fuera y tal, que no estamos diciendo que nos parezca mal, ¿eh? Simplemente que depende de los formatos que estés planteando, pues es más o menos probable que la población local bueno, sea la que está ahí delante, ¿no? Y luego, el último, que no hace falta extenderse mucho, porque el mes pasado estuvieron aquí los protagonistas del caso más conocido y más espectacular, digamos, de esta línea de proyectos que es muy extendida, que sería todo lo que podríamos denominar museos expandidos o colecciones escultóricas o instalaciones de site-specific de obras, ¿no? En el espacio público de nuestras calles, de las calles de nuestros pueblos o zonas adyacentes, ¿no? Ahí, otra vez, y es algo realmente muy, muy extendido. Lo que no es extendido son experiencias como Genalguacil, que todo un pueblo realmente se ve como, ¿no? puesto patas arriba por un proyecto de este tipo, pero lo que son operaciones pequeñas de lo que podríamos llamar embellecimiento del espacio público, lo podemos ver en cualquier pueblo. Una escultura o un cartel, un panel, un mural, etc., ¿no? Entonces, ante esto, nosotros simplemente lo que vemos es que, bueno, si este tipo de proyectos, lo que hemos dicho para todos los demás, si el reto sería cómo generar dinámicas endógenas y más continuadas en ese pueblo, más allá de la instalación y la presencia de esas obras, digamos, ¿no? Entonces, con esto, y ya le paso otra vez la palabra a Anne, con estas cuestiones y esto que está diciendo al final, en realidad lo que volvemos a poner sobre la mesa, la vieja pregunta sobre la función que debería o no tener la producción cultural y artística. Si os parece, de nuevo, y al hilo de lo que ha comentado Marc, vamos a retomar el tema de la función que antes hemos apuntado. Introducir el tema de la función supone desplegar el viejo debate entre ética y estética. A grandes rasgos, se trataría del choque entre dos discursos.
Por un lado, tendríamos el discurso social, que se sitúa en el ámbito de la razón práctica y, en consecuencia, acusa al discurso artístico de amoralidad e ineficacia porque no consigue reflexionar sobre el mundo, revelar la realidad cuando lo que importa es eso precisamente, el cambio social. Esto, como podéis imaginar, supone rechazar necesariamente la neutralidad moral, el individualismo y el egoísmo que ese discurso atribuye a los artistas. De hecho, la figura del artista que emerge en el romanticismo y de la que antes hablaba Marc encarna este ensimismamiento. Es una figura novedosa en el ámbito del arte. Sin embargo, es una figura que ha calado muy profundamente en nuestra percepción y que Marc y yo nos la encontramos muy a menudo. Y por otro lado, tendríamos el discurso que considera que las dos esferas deben ser independientes, que el arte es algo que empieza y acaba en sí mismo. Esto es, el arte no está para educar o modificar el mundo, sino para satisfacer nuestras experiencias estéticas. Por lo tanto, lo útil como expresión de lo necesario se desecha en favor de una reivindicación de la libertad que conlleva el desprecio por toda forma de sometimiento al espacio y al tiempo, que en sus posiciones más extremas se traduce en un rechazo al propio trabajo. Estaríamos, en definitiva, ante el discurso de un arte autónomo operando al margen de lo real, lo que, como podéis imaginar, supone un alegato en favor de esa distancia de la que hablábamos antes. Una posición que, por otro lado, la ciencia replica al mantenerse al margen de la sociedad que la envuelve como garantía de la producción de un supuesto saber objetivo racional. El cuerpo introduce el error, dirá Amador, el otro día lo escuchamos en una charla. En realidad, estos dos enfoques, forma-contenido, constituyen momentos de un mismo movimiento. El giro social que ha experimentado el arte contemporáneo no solo se refiere a la orientación del arte hacia objetivos concretos, no debemos olvidar que la asignación de una función no es algo nuevo dentro del ámbito del arte. Como os decía, no solo se trata de la irrupción de la utilidad, sino de la percepción de que estos objetivos son más reales e importantes que las propias experiencias artísticas. En eso consiste este giro social. A partir de aquí, el arte va a entrar en el ámbito de lo útil, de lo real, se le va a asignar una función práctica en un mundo intolerante con lo inútil, a la vez que, en nuestra opinión, muchas veces su principal promotor. ¿Y cuáles son esas necesidades a las que tiene que responder el arte? En lo que respecta al mundo rural, y recogiendo un poco lo que ya Marc ha mencionado antes, podríamos hablar de lógicas similares a las que están sometidos el resto de territorios y que, como podréis pensar, afectan al propio artista y hacen a menudo inviable plantear aproximaciones más a largo plazo que, como él antes ha mencionado, contribuyan a una regeneración efectiva y duradera del tejido comunitario. Porque no tenemos que olvidar que la cultura, como cualquier otro aspecto de la consciencia, está afectada por condiciones materiales y eso es algo que suponemos vosotros tenéis muy presente y manejáis a diario. El arte no está fuera de la política, sino que la política reside en su producción, distribución y recepción, dice el artista Ito Steyer. ¿Esto qué significa? Que el artista está inscrito en una situación histórica y social que le viene dada y enfrentado a condiciones de producción que son externas a él y que, junto con las convenciones estéticas existentes, hacen posible su obra y le imponen unos límites en los que desarrollar su práctica. ¿En qué medida es capaz de discutir esos límites, proyectarse por fuera del orden simbólico establecido e incluso por fuera de la propia representación, impactar sobre las cosas y los hechos reales es otro tema? Pero este hilo lo retomaremos, si os parece, más tarde. Volvemos a la pregunta sobre las necesidades a esa función práctica. En este sentido, podríamos hablar de dos constantes. Una sería la ya antes mencionada sensación de abandono, desatención, que es una sensación muy extendida entre los habitantes de estas comunidades, de la que seguro habéis oído hablar y a la que la Administración tiende a responder con gestos a menudo vividos por dichas poblaciones como paliativos.
una especie de consuelo. Los equipamientos culturales, deportivos, constituirían, a nuestro entender, un ejemplo claro de ello. A estos gestos se une todo un ecosistema en el que podemos encontrar fundaciones, entidades, asociaciones, etcétera, que valiéndose de discursos transformadores despliegan su actividad. Aquí lo que vemos emerger es la figura del artista como mediador, el artista como terapeuta, de la que habría mucho que decir. La segunda constante sería la propuesta del turismo como única tabla de salvación para estos territorios, a la que recientemente parece sumarse una vez más la de la producción energética, aunque no compartiendo territorio, ya que resultan del todo incompatibles en cuanto a los imaginarios que movilizan. Este punto introduce la figura del artista como dinamizador, como experto, como agente de desarrollo, etc. Esta multiplicación de expectativas con relación a la figura del artista, la energía creativa y su caudal aparentemente infinito como solución a todos nuestros males, podría equipararse con el lugar que ocupa la tecnología en nuestros imaginarios, el elemento mágico capaz de subvertir cualquier situación, y esto vuelven a ser palabras de Jaime Bindel. Como os decía, todas estas expectativas conviven con un descrédito absoluto en relación a la capacidad del propio arte, que corre paralelo a una exigencia constante de legitimación. Detengámonos por un momento en este punto. Dentro de estas dinámicas de desarrollo económico tan extendidas en las que toda la retórica del emprendizaje irrumpe con fuerza, a la vez que la de la innovación, ¿no? Como si fuera posible programar la discontinuidad, ¿no? Programar la emergencia, al artista se le pide producir especificidad local, y autenticidad cultural, ¿no? Producir diferencia en esa carrera de los territorios por figurar en los mapas de la que antes ha hablado Marc. Esta carrera por diferenciarse, lo que traduce en nuestra opinión es el grado de pérdida efectiva de dicha especificidad. Algo similar ocurre con la promoción de la excelencia en el mundo académico-científico, que podríamos interpretar igualmente como síntoma de la incapacidad precisamente de ese mundo por generar dicha excelencia dentro de los parámetros en los que actualmente opera. Y estas palabras son de César Rendueles. Como os decía, esta carrera por diferenciarse lo que traduce es la progresiva homogeneización, abstracción a la que se ha sometido el espacio con el fin de servir a la expansión capitalista. De hecho, Rem Koolhaas, el arquitecto, dice que mientras que las ciudades cada vez son más extravagantes, el campo experimenta un proceso de organización y racionalización acelerado, de abstracción, añadiríamos. Cada vez se vuelve más artificial justamente para convertirse en el inmenso abastecedor de la metrópolis. Por lo tanto, este afán diferenciador es un proceso al que él mismo, el propio artista, está sometido como modelo de trabajador flexible, móvil y no especializado, al que se le obliga también a convertirse de alguna manera en su propia marca. Volviendo a esas exigencias de diferenciación, lo mismo que te ha homogeneizado te exige diferenciarte. Y esto es un rasgo muy característico también de las dinámicas de la expansión del capital. Se trata de un proceso de objetivación de las comunidades, esa idea del campo como objeto que mencionaba Marc, para satisfacer el deseo de autenticidad, de identidad de la cultura dominante. Es una estrategia que, como podéis imaginar, tiende a anularse por su propia generalización. Todos los territorios acaban igualándose en su voluntad por diferenciarse, ya que a menudo utilizan además las mismas estrategias. Por lo tanto, de alguna manera, ese intento de disputa de la hegemonía urbana en cuanto a la generación del discurso cultural, al que a veces se apela desde la práctica, es de alguna manera capturado, y lo que se nos pide como rurales es atraer la atención, atraer la mirada del sujeto urbano, recreando de nuevo el desequilibrio entre el mundo urbano y el rural. Y dicho sea de paso, recreando lo que ha sido y en buena manera sigue siendo la posición de las mujeres
es decir, una posición subalterna. Y en este sentido, las prácticas artísticas parecen convertirse en herramientas de acción social en tiempos desesperados. Antes hemos hablado de gestos paliativos que buscan una mejoría a corto plazo, intervenir allí donde el Estado no llega, más que la exposición a verdades sociales contradictorias, esto es, más que revertir las políticas que el propio Estado promueve y que son el origen de esa situación. El giro hacia lo participativo en todos los ámbitos, no solo en el del arte, es significativo en este sentido y un claro síntoma de las sospechas que recaen sobre lo democrático. Al arte se le pide que suture ficcionalmente el resquicio insalvable que media entre quienes delegan el poder de sus decisiones y quienes lo ejercen en nombre de los primeros, aunque en beneficio de otros intereses. Y estos son otra vez palabras de Escobar. Se trata de una búsqueda de legitimación que opera en un triple sentido. De cara a la ciudadanía, la participación presupone una distribución horizontal del poder dentro de los procesos artísticos. De cara a la propia administración, como antes hemos mencionado, pero también de cara a la propia disciplina, en la que la legitimidad es también un ámbito en disputa y quizás en mayor medida fuera de los ámbitos autorreferenciales y masivamente urbanos. Suponer una relación directa entre la producción de las formas de arte y la producción de un efecto determinado sobre un público determinado, es decir, suponer una relación directa entre la producción de imágenes y los pensamientos, sentimientos y acciones, dirá Rancière, es mucho suponer. Solo el disenso, el cuestionamiento de los marcos sensibles en el seno de los cuales se definen objetos comunes, que es justo lo que antes he apuntado en mi primera intervención, permitirá una nueva distribución de lo sensible que defina otras tolerancias e intolerancias, otras capacidades e incapacidades. Solo en la medida en que el arte impida esa clausura de la comprensión, sensible o conceptual, de su objeto, será crítico y esto únicamente podrá ocurrir en relación a una situación temporal y espacial concreta, lo que, como podéis comprobar, rebaja mucho las expectativas utópicas de la práctica artística. Cerrado este punto, me gustaría hacer un breve apunte sobre la memoria, dado que a menudo tiende a ser un recurso fácil en este tipo de propuestas y que genera consensos amplios e inmediatos. La memoria no es un depósito estático donde acumular y clausurar el recuerdo de lo ocurrido, y estas son palabras de Escobar, y esto consideramos es importante tenerlo en cuenta especialmente hoy en día en que la capacidad almacenadora de los dispositivos informáticos amenaza con obturar el necesario momento del olvido. El olvido como proceso restitutivo, como sustancia esencial a valorar y cuidar, que dirá Pere Jaume. También nos parece necesario tenerlo en cuenta ante todas esas maniobras de turistización de los recuerdos, toda esa generación de memoria lista para ser consumida. Convocar lo ocurrido desde el presente para interrogarlo, reinterpretarlo y abrir con ello la dimensión de lo posible. Desafiar los imaginarios de futuro dominantes, entendemos, es el trabajo de la memoria y tiene que ver de nuevo con las imágenes que, trastornando la representación de figuras fijas, impiden que la memoria se cierre sobre sí misma. Como veis de nuevo, ese intento de abrir las imágenes. Y para cerrar esta primera parte, nos gustaría traer aquí unas palabras de una artista, Susana Camara Leret, con la que estamos trabajando este año para abrir una nueva línea en el programa Landarte, que es una línea de reflexión que vamos a llamar Archivo. Y en estas palabras, en este fragmento que todavía está sin editar, ayer estábamos hablando con ella mientras veníamos hacia aquí para pedirle permiso para compartirlo con vosotros. Ella habla sobre la memoria. Si queréis, con esto cerramos la primera parte y vamos al descanso.
El tema de la memoria en el proyecto del lúpulo es un tema muy central porque estamos intentando trabajar sobre, por un lado, esa imagen de la planta, pero muy centrado en lo que es la memoria, ¿no?, de su cultivo. Y eso sí que desde un primer momento nos saltaron las alarmas, ¿no?, pensando en que lo que no queríamos hacer era romantizar esa memoria, ¿no? Al final, yo creo que en este caso pues, lo hemos pensado a través de, frente a esa imagen marca que es la flor del lúpulo, ¿no?, y que son imágenes como esas imágenes idílicas de cómo se pelaba la planta antiguamente, ¿no?, con esas filas compuestas generalmente por mujeres y niños que eran las encargadas de separar la flor del resto de la planta. Frente a esa romantización, ¿no?, de ese mundo y de esas experiencias, yo creo que eso opera más en términos de una imagen marca más que una imagen mundo, que es lo que nos interesa en relación al proyecto, ¿no?, donde podemos empezar a entender qué ha pasado y cómo esos mundos que ya no existen tienen todavía alguna vertiente, ¿no?, alguna relación con lo que vivimos actualmente, pero no, tenemos que también pensar en qué es lo que está pasando actualmente, ¿no?, y en cómo relacionarnos con lo que nos rodea. Entonces, una mirada hacia ese pasado, pero no para volver a esos tiempos pasados, sino para intentar entender de dónde venimos. Yo me acuerdo que hace muchos años, hablando con un profesor de Historia del Arte de la Universidad de León, Abello, nos decía que un pueblo sin memoria no existe. Y me pareció una frase como, bueno, muy potente a la hora de pensar en esa relación con no solo la memoria como algo, como formas pasadas, ¿no?, sino cómo esa memoria también se imprime en los cuerpos, ¿no?, y somos, bueno, lo que fuimos también y a nivel como muy físico, muy bueno, fisiológico, tenemos reacciones al mundo que nos rodea porque nuestro cuerpo tiene memoria. Entonces, trabajar la memoria como algo activo, algo que opera en relación a esa idea de la estética, yo lo pienso como algo como una herramienta para contrarrestar esa anestesia, ¿no?, que si lo pensamos como algo opuesto a la estética, que lo que hace es adormecer, ¿no?, o vaciar de significado o de ese tipo de respuestas más activas a esas imágenes y a esa relación con lo que nos rodea. Entonces, para mí la memoria es una herramienta contra esa anestesia generalizada en la que creo que nos movemos y que hace que en muchas situaciones sea muy difícil imaginar otras alternativas, ¿no? Y creo que eso es un poco la clave, ¿no? La memoria nos ayuda también a entender cómo se pensaba el mundo y que pone, bueno, sobre la mesa otra serie de relaciones de las que podemos aprender, pero no para volver a esos formatos que diríamos que estarían hoy en día, quizás sería como anestesiarnos, ¿no?, sino para recuperar ese tipo de formatos más activos o de relaciones que nos permitan relacionarnos de otra manera con lo que nos rodea. Esa idea romántica de la memoria, de lo pasado, yo creo que al final forma parte de, pues es como otro logotipo más, ¿no?, que nos venden y que tiene que ver, pues por ejemplo en el contexto del lúpulo, del cultivo del lúpulo en León, con intentar promocionar o consumir otra imagen de esos espacios que está muy distante de la realidad de esos espacios y que además operan desde lo amargo, ¿no?, desde situaciones que son
muy difíciles de digerir y que son las que caracterizan muchos entornos rurales. Entonces, yo creo que también esa idea de lo fácilmente asimilable o fácilmente digerible es algo ante lo que la estética puede jugar un papel muy central. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí y retomamos en un rato.